Todavía buenos días a todos, señor presidente de la Academia, señores miembros de la Junta Directiva, académicos, invitados, reciban todos mi cordial saludo. Quiero felicitar al académico Humberto Burgos de la Espriella por su hermosa e ilustrativa conferencia. Indudablemente es algo que rompió la monotonía con que venía del foro para darnos una dimensión nueva en relación con la corrupción. Y le agradezco porque le puso piso científico a mi conferencia, que es únicamente teórica. Me encomendaron tocar el tema de la corrupción ya en el campo médico, concretamente, lo cual constituye para mí un compromiso y una gran responsabilidad, porque hablar de los colegas apareja el compromiso y sobre todo cierta honestidad, no importa las consecuencias. El doctor Humberto Burgos hizo un enfoque neurocientífico de lo que es la corrupción. Me voy a valer de ese concepto para más adelante en mi charla utilizarlo. El tema del cual se me encargó se titula La corrupción en el sector salud. ¿Cómo combatirla? Comencemos poniéndonos de acuerdo sobre lo que debe entenderse como corrupción. En el curso de la mañana hemos oído varias interpretaciones de lo que es la corrupción, varias acepciones, pero yo voy a remitirme al diccionario de la Real Academia, que trae 5 acepciones, 4 referidas a actividades concretas, en las organizaciones, en la literatura, en la prostitución de menores, en las costumbres. La 5ª es de carácter general, acción y efecto de corromper o corromperse. A su vez, corromper tiene también varias acepciones: alterar y trastrocar la forma de algo, echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo, sobornar a alguien con dádivas o de otra manera, pervertir a alguien, hacer que algo se deteriore. Como de lo que vamos a ocuparnos es de la corrupción en el sector salud, voy a servirme de las circunstancias preceptuadas por la Real Academia que tienen validez en nuestro caso. Corrupción en las organizaciones, sobornar a alguien, alterar y trastocar la forma de algo y hacer que algo se deteriore. Pero antes es necesario identificar a los potenciales corruptos del sector salud. En principio, cualquiera de los actores, no importa el nivel jerárquico, es susceptible de caer en las redes de la corrupción. Desde el encumbrado ministro de Salud hasta el más humilde de los porteros. Dado que este foro está particularmente interesado en conocer bien el papel que los médicos han venido desempeñando
en el desastre del sector de la salud por causa de la corrupción, me ocuparé exclusivamente de lo atinente a mis colegas, que en honor a la noble tradición médica debieran estar ausentes. Infortunadamente no es así. Formas o modalidades de corrupción. En el 2017, según el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional, como saben ustedes, es una organización de la sociedad civil global que lucha contra la corrupción. En Colombia, el lastre de la corrupción en el sector salud era de 63%, muy por encima de lo que pasa en los otros países de la región. En mi concepto, la explicación para tan afrentosa primacía es el productivo maridaje entre el modelo de atención en salud que trajo la Ley 100 de 1993 y la idiosincrasia de algunos compatriotas, entre ellos médicos, lo cual debe llenarnos de vergüenza. Son muy variadas las maneras como los médicos pueden defraudar el sistema de salud. Una, deliberadas. La más frecuente, recibir dádivas, que como aprendí en esta mañana jurídicamente, en términos jurídicos es cohecho. Recibir dádivas de la industria farmacéutica o de fabricantes de aparatos o equipos de uso médico. Muchas de las tutelas interpuestas por los pacientes para la obtención de medicamentos de alto costo tienen la complicidad de los médicos incentivados por aquellos, es decir, por la industria farmacéutica. Son los sobornos mediante dádivas. Otra, participar en asociaciones o carteles con fines corruptos, ya lo mencionamos, lo oímos mencionar esta mañana, de la hemofilia, del síndrome de Down, del autismo, del VIH, de los trastornos mentales, de las embarazadas, de las ambulancias, de terapias del neurodesarrollo, hasta del SOAT, están comprometidos los médicos. Otra, falsear documentos, historia clínica, certificados médicos, particularmente incapacidades con fines laborales. Llevar a cabo procedimientos médicos o quirúrgicos no indicados, es decir, injustificados, con fines de lucro, lo cual deteriora el sistema. Otro similar, recobros no justificados. Otra, fraude administrativo con fines de lucro, hospitalizaciones y empleo de equipos injustificados con fines rentables. Otra, desperdicio o daño de insumos y equipos. Todo este conjunto va a deteriorar finalmente al sistema. Y hay otras no deliberadas. Por ejemplo, la prescripción en regadera por impericia, es decir, formular todo un espectro de fármacos costosísimos con la esperanza de que se acierte con alguno de ellos. Es una forma grave de deteriorar el sistema. Daños al paciente por impericia o negligencia. Tanto las acciones deliberadas como las no deliberadas, a la postre vienen a constituirse en causales que, como dice el diccionario, hacen que algo se deteriore, en nuestro caso el sistema de salud. Sí, la corrupción venida de los médicos ha contribuido de manera significativa al deterioro del sistema. Por la forma como se ha hecho, es imposible cuantificarla.
El dinero es la médula, el sustrato de la mayoría de las acciones corruptas. Pero para que puedan configurarse estas, es necesaria la intervención de sujetos inmorales, de médicos carentes de principios éticos. Padecen de codiciopatía, un término que me inventé. No, el doctor Remberto estaría de acuerdo con ese término, codiciopatía, o enfermedad de lucro, a causa de que no les fueron inculcados los valores y los principios que hacen invulnerables a las personas a esa tentación, la codicia. ¿Cómo se defiende la sociedad de los corruptos? El actuar correcto de los individuos dentro de la sociedad que les rodea depende de dos circunstancias. Una, de las normas que dicta la misma sociedad en defensa de sus asociados. Es lo que se llama moral objetiva. Dos, de la formación ética de los ciudadanos. Es lo que se llama moral subjetiva. Veamos las principales normas de moral objetiva vigentes entre nosotros y que por ser de carácter general cobijan también a los médicos. Constitución política, Código Penal, Código Civil, Código Administrativo, Código Eclesiástico. Ahora normas propias del ejercicio médico, la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de la Salud. La Ley 23 de 1981 o Código de Ética Médica. La Ley 30 de 1992. Resoluciones del Ministerio de Salud como la 2881 del año pasado, de 2018. La Ley 1751, Estatuto de la Salud, contempla las siguientes situaciones sobre corrupción. Parágrafo del artículo 17. Queda expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de prebendas o dádivas a profesionales y trabajadores de la salud en el marco de su ejercicio laboral, sean estas en dinero o en especie por parte de proveedores, empresas farmacéuticas, productoras, distribuidoras o comercializadoras de medicamentos o de insumos, dispositivos o equipos médicos o similares. La Ley 23, a su vez, contempla las siguientes situaciones. Artículo 6. El médico rehusará la prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral. Parágrafo del artículo 10. El médico no exigirá al paciente exámenes innecesarios, ni lo someterá a tratamientos médicos o quirúrgicos que no se justifiquen. Artículo 40. Está prohibido al médico en ejercicio recibir beneficios comerciales de farmacias, laboratorios, ópticas, establecimientos ortopédicos y demás organizaciones o instituciones similares encargadas del suministro de elementos susceptibles de prescripción médica. Es más o menos el artículo 17 de la Ley 1751. Artículo 42. El médico cumplirá a cabalidad sus deberes profesionales y administrativos, así como el horario de trabajo y demás compromisos a que esté obligado en la institución donde presta sus servicios. Artículo 52. Sin perjuicio de las acciones legales pertinentes, incurre en falta grave contra la ética del médico a quien se comprobare haber expedido un certificado falso. La Ley 30 de 1992,
que fue la reforma a la educación superior, en su artículo 129 establece con carácter general que, comillas, la formación ética profesional debe ser elemento fundamental, obligatorio de todos los programas de formación en las instituciones de educación superior, cierro comillas. Asimismo, el artículo 47 de la Ley 23 de 1981 es más selectivo. Señala que es obligatoria la enseñanza de la ética médica en las facultades de medicina. La resolución 2881 de 2018, emanada del Ministerio de Salud y que mencioné atrás, crea el registro de transparencia de valor entre actores del sector salud y la industria farmacéutica y de tecnología en salud, entendiéndose con tal título la entrega en dinero o en especie de bienes o servicios por parte de los sujetos obligados a reportar a los receptores. Como ustedes pueden darse cuenta, el Estado no ha sido indiferente en relación al comportamiento de los médicos y ha tratado de establecer normas de conducta que infortunadamente en la práctica muchas veces tienen poca aplicación. ¿Por qué ha sido inoperante la moral objetiva frente a la corrupción en el sector salud? Para que un acto sea correctamente ético, es necesario que además de ceñirse a los preceptos establecidos por la moral objetiva, se acompañe de los principios y valores que fundamentan la moral subjetiva. Cuando se obra solo por temor a las sanciones que apareja el incumplimiento de la ley, el actuar es parcialmente correcto. Kant decía que la ética solo se interesa por las intenciones, es decir, que atañe a la bondad intrínseca de las acciones. Es indispensable que el sujeto que actúa tenga certeza de la corrección de su actuar según los dictados de su conciencia. Es obrar como quería Aristóteles, conforme a la recta razón. Precisamente es en la intimidad donde cada uno de nosotros rumiamos las intenciones y tomamos decisiones, donde se adelanta el proceso ético. Esa intimidad, ese rincón es nuestra conciencia, ubicada en algún lugar del cerebro, nos enseñó el doctor Remberto hoy, que es el lóbulo frontal, y por lo mismo susceptible de ser educada. Desde la más tierna edad debe comenzar la formación ética de nuestra conciencia. El hogar, la escuela, el colegio, la universidad son escenarios obligados a formar en valores y principios éticos. Cuando están ausentes esos valores y principios, es fácil que la persona sea presa de la codiciopatía o enfermedad de lucro. Por el contrario, su presencia se constituye en una vacuna contra esta. Escuchando esta mañana a la representante de la Fiscalía, ella traduciría esto en que falta cultura de la legalidad. Aquí quiero detenerme un momento, aprovechando la enseñanza de hoy en relación con la neurociencia y el comportamiento ético. En la ética, en la Grecia antigua,
cuando nace la ética como una filosofía, ethos era un lugar de residencia, como una habitación. Esa intimidad en ese espacio reducido hizo que más tarde los filósofos trasladaran el término ethos a algo que hay en el interior de la persona, que es también un refugio, que no se sabía dónde estaba. Todos hablaban de la conciencia, pero ¿dónde estaba la conciencia? Unos decían que en el corazón, otros que en el timo, que en la hipófisis. Pero ya sabemos bien dónde está ese sitio donde la persona rumia sus intenciones y decide tomar acciones. Por ser el cerebro un conjunto de células que reciben estímulos externos e internos, es posible que hasta ese ethos lleguen estímulos que vayan a la persona formándola desde el punto de vista moral, ético. La ética no se aprende por pálpito, ¿no? Por mensaje divino, no. Hay que educar esas células, como digo yo, con enseñanzas desde el hogar, desde el hogar. Infortunadamente hay algunos que piensan que no, que la ética es una cuestión autónoma, que cada cual debe tener y debe tener su propia ética. Esta es una posición peregrina, es decir, hay que educar a esas células para que pueda la persona adquirir valores y principios que son el fundamento del comportamiento ético. Entonces, pues ya yo entiendo muchas de estas cosas con lo que me enseñó hoy el doctor Remberto Burgos. Esa tesis yo la he sostenido, que se pueden educar esas células. Y ahora más o menos habiendo ubicado el sitio donde está el ethos y cómo hay un proceso que compromete a casi todo el cerebro para tomar decisiones, podemos nosotros y debemos educar a las personas en cuestiones éticas. Yo considero que la penuria ética por la cual está atravesando el país se debe precisamente a que no se educan esas células desde la niñez. Hoy día el hogar, si es que hay hogar, hoy día la familia se desintegró. Hoy el matrimonio es desechable. Es difícil que los padres tengan tiempo para enseñar a sus hijos en valores morales. Entonces entiende uno por qué están pasando las cosas que están pasando. No hay formación, no hay cultura en relación con estos asuntos. Una reflexión final. Me siento obligado a señalar quiénes podrían ser los culpables en buena parte de que los médicos estemos envueltos en el vergonzoso proceso de corrupción que hoy nos ocupa. Doy por sabido el hecho de que muchas veces faltó inculcar valores, lo que acabo de decir, y principios tempranamente, dando lugar a que en la edad adulta salga a flote la mala leche. A ello se suma que en las facultades de medicina, todas regentadas por médicos, no se ha tomado con seriedad la enseñanza de la ética y que el código de ética médica se haya desfasado. En algunas facultades de medicina, la enseñanza de la ética solo consiste en darles a conocer a la ligera el código de ética médica. Y muchas veces, para reforzar la docencia, les enseñan cómo hacerle el esguince a la ley. Esa es la forma como se enseña la ética entre nosotros.
Desde 1981 hasta la fecha han surgido circunstancias nuevas en el ejercicio de la medicina, de suyo conflictivas, lo que hace indispensable poner en vigencia nuevas normas de moral lo más perfectas posibles que le faciliten al médico cumplir con su deber correctamente. Así las cosas, no puede extrañarnos que haya médicos corruptos, expoliadores de los recursos del sistema de salud. Algunos hemos pugnado porque se revise y se actualice la Ley 23 de 1981, principal instrumento para contrarrestar la corrupción. En el 2013, desde la presidencia de esta academia, creamos una especie de gran junta médica, compuesta por representantes oficiales de las más importantes instituciones: Academia Nacional de Medicina, Federación Médica Colombiana, Colegio Médico Colombiano, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Tribunal Nacional de Ética Médica e Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos. No se podía acudir a ninguna otra porque no existen. Apelamos a todas las entidades médicas serias para ocuparnos del estudio de la reforma de la Ley 23. Durante 2 años, esta Junta revisó juiciosamente la ley vigente y redactó una propuesta de reforma. Libramos varias batallas en el Congreso de la República para conseguir su aprobación, pero intereses particulares, como ocurrió con la Federación Médica Colombiana, dieron al traste con nuestros buenos propósitos. Este cargo que le hago públicamente a la Federación lo sostengo en el sentido de que la Federación se apartó de las propuestas nuestras de reforma a la Ley 23, porque en la Ley 23 actual hay un artículo que dice que la Federación Médica será órgano consultivo del gobierno. Nosotros lo suprimimos porque la Ley 23 le dio mucho poder a la Federación Médica Colombiana. Y conociendo la historia de cómo se originó la Ley 23, yo me la conozco perfectamente, se puede explicar. En aquella época, el líder para la Ley de Ética Médica fue el doctor Casas Santofimio, que era presidente de la Federación Médica Colombiana en ese momento. Entonces, en la ley se incluyó que la Federación fuera consultora del gobierno en 1981, pero resulta que cuando nosotros revisamos la ley en el año 2015, 2016, ya habían surgido otras entidades más importantes que la Federación Médica, como el Colegio Médico Colombiano. Entonces, no era conveniente que la Federación Médica siguiera teniendo ese poder. Además, a la Federación Médica le asignaban el papel de que ella podía candidatizar el mayor número de aspirantes a los tribunales de ética médica, que si había alguna diferencia entre los médicos desde el punto de vista ético, el máximo juez era la Federación Médica Colombiana. De tal manera que nosotros encontramos inconveniente todo esto y decidimos eliminar de la nueva propuesta. Esto causó desazón en la Federación Médica y en el Congreso acudían con mucha frecuencia a entorpecer los debates, lo cual hacía que se archivaran y se pospusieran. Hago pública esta denuncia. En el último intento que hicimos, oiga, otra denuncia que hago, 3 médicos representantes a la Cámara se declararon impedidos para asumir la ponencia para su aprobación final, con la peregrina excusa de que eran médicos. ¿Habráse visto mayor despropósito? Le dan la oportunidad a los médicos de que analicen la ley, que den su concepto final. Entonces dicen, no podemos porque somos médicos.
Doy sus nombres porque vale la pena tenerlos en cuenta. Jairo Cristancho, Carlos Eduardo Acosta y José Luis Correa. Nuestro proyecto de reforma de la Ley 23 fue archivado finalmente. Estoy seguro de que de haberse aprobado, la moral objetiva remozada, convertida en ley, hubiera sido un instrumento mucho más efectivo para frenar la codiciopatía de quienes hicieron parte del grupo de los corruptos y de quienes eventualmente puedan serlo. Muchas gracias.